Cristo, la sabiduría de Dios, parte 3. Cómo identificar la operación del hombre natural, del hombre espiritual y el hombre carnal. En el artículo anterior te mostré cómo la escritura identifica al hombre natural, el hombre espiritual y al hombre carnal. Hoy, continuamos con esta descripción para tener un mayor entendimiento de la incapacidad de la sabiduría del mundo para entender, vivir y manifestar la sabiduría de Dios. En Corinto Pablo había identificado la raíz de los problemas y deficiencias que se estaban mostrando en la iglesia. El problema fundamental era que los corintios querían vivir por la sabiduría del mundo y tener los frutos de la sabiduría de Dios. El resultado fue desastroso. 3 características del hombre natural. 1. Opera por la sabiduría de este mundo. Los griegos ponían su énfasis en la elocuencia, forma, habilidad, apariencia y oratoria. Buscaban impresionar a los oyentes con filosofías de hombre y con conocimiento humano. La gente se reunía en las plazas a escuchar a estos filósofos filosofar sobre los asuntos de la vida. El contenido era impresionante pero carente de sustancia. Mucha dinamita, pero poca pólvora. Esto es lo que Pablo combate en la segunda carta a los Corintios. Quien lo combate no es un ignorante. Pablo era un hombre educado, profundamente entendido, un hombre intelectual. Sin embargo, considera cómo trata el problema de carne que había en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo sabía que es parte del hombre natural pensar que puede llegar a edificar algo y a entender las cosas del espíritu por medio del conocimiento humano. La realidad es que lo que el intelecto puede edificar, el intelecto lo puede destruir. 2. Fascinación con el poder. Los griegos adoraban la habilidad de conquistar por fuerza. Ellos eran de la idea de que cualquier problema se puede resolver si solo impones suficiente fuerza sobre una situación u otras personas. Esta es la manera del hombre natural tratar con sus asuntos. 3. Profundamente emocionalista. Si el hombre natural es el hombre del alma, entonces su manera de querer lograr las cosas es capturando y dominando las emociones y los sentimientos de las personas. Ellos creían que si provocaban las emociones lo suficiente, al punto de la histeria, lograban cosas espirituales. Pablo decía, el hombre espiritual tiene y expresa emociones, emocionas, pero no es emocionalista. Él no conoce las cosas profundas de Dios en trances o éxtasis espirituales, sino porque el Espíritu del Padre se las revela. ¿Cómo enfrentó Pablo estos 3 aspectos del hombre natural? 1. Sobre el intelectualismo puso la locura de la predicación. Este es el tema del primer capítulo de la carta, la locura de la predicación. En el capítulo 4 verso 10 él dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Esto no quiere decir que él era un tonto, lo que Pablo está estableciendo es que el intelectualismo, la mente del hombre natural, su fascinación con el conocimiento de los hombres, no puede conocer las cosas del espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente. Según Pablo, las cosas del espíritu no se pueden enseñar por medio de sabiduría humana, el espíritu te las tiene que revelar y para eso tienes que haber recibido el espíritu que proviene de Dios. La insensatez es la negación de que toda la sabiduría, todas las filosofías de los griegos en la iglesia de los Corintios, en la que ellos se gloriaban tanto, no podía entender las cosas del espíritu. Toda su capacidad de manipular la mente y las emociones era incapaz de conocer las cosas profundas de Dios. Pablo considera esto de una forma magistral y en el verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si eso es sabiduría y poder, yo me quedo como insensato, decía Pablo. 2. Sobre la fascinación con el poder puso la debilidad. El hombre natural tiene la mentalidad de que, si es fuerte, determinado, ejerce fuerza de voluntad, puede lograr lo que quiera, cuando quiera. Para las cosas del mundo, es así, pero para las cosas del espíritu, no funciona. Pablo contrasta eso con la palabra debilidad. Es una palabra que encontramos muy frecuente en el vocabulario paulino. En 2 Corintios 13, 4, él dice, porque, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Él mismo se gloriaba en su debilidad. ¿Qué significa eso?
Significa que la determinación del hombre, por más noble que sea, no puede lograr nada en el mundo espiritual por su propia fuerza. Las cosas del espíritu no se conocen y se logran en la fuerza de la carne. Ser fuerte en el Señor no es operar en la fuerza de tu voluntad y tenacidad, es otra clase de fuerza que se produce cuando te consideras débil. Filipenses 2, 5, 8. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 3. Sobre el emocionalismo puso el orden. Es impresionante que es a la iglesia en Corinto a la que Pablo le tiene que dar más instrucciones que a cualquier otra iglesia en relación a los dones espirituales. Esas demostraciones que se podían ver y que se podían gloriar en ella, las habían llevado a un extremo peligroso. Si leemos toda la carta nos daríamos cuenta que había un desorden en las reuniones de los corintios porque ellos pensaron que la naturaleza y el fundamento de su espiritualidad era la manifestación de los dones, y terminaron siendo la iglesia más carnal en el Nuevo Testamento. Pablo los estaba corrigiendo para que tuvieran un balance. La manifestación de dones no es evidencia de poder, espiritualidad y madurez. Donde quiera que se pierda este balance habrá problemas, ha sido la historia de la iglesia a través de los siglos. Los dones son parte de la vida de la iglesia, deben ser algo natural, no sensacional. Los corintios no se estaban apropiando de quienes eran y lo que habían recibido en Cristo, porque aunque eran hijos permitieron que lo carnal gobernara y eso los mantuvo en un estado de niñez espiritual. Para ellos el Evangelio de Cristo se había convertido en una filosofía más. Aunque quiso, a Pablo no le pudo dar vianda porque todavía estaban en necesidad de leche. Por su inmadurez se habían estancado en el proceso de transformación. Habían pasado 7 años desde la primera visita de Pablo y esta gente se estancó en su desarrollo y madurez en Cristo. ¿Por qué se estancaron? Porque permitieron que las obras de la carne gobernaran en vez del espíritu. ¿Qué afecta al proceso de transformación? La manera en cómo respondemos a la disciplina del Señor. Hebreos 12, 7, 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Estamos siendo transformados a la misma imagen, pasando de una forma a otra, del orden de Adán al orden de Cristo, de lo natural a lo espiritual. Esa transformación se produce mientras mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 18. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 2 Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 1 Corintios 1, 30, 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo miramos a Él, juzgamos todo a través de Él, para que en todo lo que experimentamos se produzca en nosotros algo más de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios.